¿Qué harías si te dijera que una fecha cualquiera en el calendario en realidad es una señal divina olvidada? ¿Y si te dijera que el 29 de julio no es solo otro día más, sino una alarma del cielo sonando fuerte para los que aún tienen oídos para oír? Mientras millones viven este día como si nada pasara, el cielo está gritando. Dios está levantando voces, porque el tiempo de la gracia se está terminando. Y el juicio, sí, el juicio, comenzará por su casa. Esta fecha no es solo historia, es un espejo. Un espejo que te pregunta, ¿eres Pedro antes de la cruz o después del Espíritu? ¿Eres Saulo antes del encuentro o Pablo después del llamado? Si estás viendo este video, no es casualidad. El Espíritu Santo te está llamando. Está despertando al remanente. Está separando a los que buscan fama de los que buscan fuego. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir la clave profética oculta detrás del 29 de julio. Una conexión directa con los tiempos finales, con el libro de Apocalipsis y con lo que ya está empezando a sacudir las naciones. Pero antes de continuar, dale like a este video, comenta lo que el Espíritu te está hablando y compártelo con alguien que necesita despertar. Porque el reloj profético está corriendo, y este podría ser el último aviso. El 29 de julio no es solo una marca en el calendario, es una herida abierta en el tiempo que clama por atención. Es el estruendo de un trueno espiritual retumbando sobre la rutina de una iglesia adormecida. Esta fecha, que para muchos es apenas un día más dentro de la tradición religiosa, ha sido apartada por Dios mismo como un recordatorio profético, un llamado, un grito del cielo, que dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo». Efesios 5:14. Mientras algunos celebran con rituales y costumbres, Dios está hablando, con urgencia, hablando a los que aún tienen oídos para oír, a los que no se han rendido a la frialdad espiritual, a ti, porque el juicio no es un mito, no es pasado, no es símbolo. El juicio es real, es inminente y comenzará por la casa de Dios. Primera Pedro 4:17. Dios no está en silencio, está usando esta fecha como una trompeta, como una alarma profética para decirle a su pueblo: vuelvan a mí antes que sea demasiado tarde. Este no es un mensaje para entretenerte, es un mensaje para despertarte, para sacudirte, para romper el velo de la religiosidad y hacerte una pregunta que arde. ¿Estás listo? Cada año, el 29 de julio, miles de cristianos en Latinoamérica se reúnen en templos, cantan himnos, encienden velas y participan de rituales que ya no comprenden. Muchos lo hacen por costumbre, por herencia cultural o por compromiso familiar. Pero, ¿cuántos saben realmente lo que esta fecha representa en el corazón de Dios? Lo que debería ser un altar se ha convertido en una rutina. Lo que nació del fuego ahora se recuerda con frialdad. El 29 de julio conmemora algo mucho más profundo que una fiesta religiosa. Es un recordatorio sagrado del precio de seguir a Cristo. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado por no negar la verdad. Ambos murieron con la convicción ardiente de que vale más morir por Cristo que vivir sin Él. Pero hoy, en tiempos modernos, ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio? Vivimos en una generación que prefiere la comodidad antes que la cruz, que busca una fe que no confronte, una iglesia que no incomode, una palabra que no transforme. ¿Qué diría Pedro si viera nuestros templos llenos de entretenimiento y vacíos de santidad? ¿Qué predicaría Pablo si escuchara un evangelio reducido a frases motivacionales, pero sin poder de arrepentimiento? El Espíritu Santo está hablando, fuerte, claro, urgente, está diciendo: mi juicio comenzará por mi casa. Primera Pedro 4:17.
no se refiere al mundo, no habla de los que no conocen a Dios. Está hablando de nosotros, de los que decimos ser cristianos, de los que oran con los labios, pero no con el corazón, de los que conocen las Escrituras, pero han olvidado al autor. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Es porque Dios te está llamando con urgencia. Te está pidiendo que despiertes, que vuelvas al primer amor, que te sacudas de la tibieza, que abras los ojos a la batalla espiritual que ya ha comenzado. El 29 de julio no es solo una fecha, es un reloj profético sonando fuerte, marcando el fin del tiempo de indiferencia. Un día donde el cielo pregunta, ¿estás dispuesto a vivir, y si es necesario morir, por mi nombre? Esta es una fecha que desnuda el alma, que divide entre la apariencia y la autenticidad, que revela quién tiene religión y quién tiene fuego. Y tú, que estás viendo esto, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a vivir este 29 de julio como un ritual más? ¿O vas a responder al llamado del cielo? El 29 de julio no es solo memoria, es un espejo, un reflejo que Dios coloca delante de cada creyente para preguntar, ¿dónde estás tú? ¿En qué etapa de tu caminar estás viviendo? Porque en este día se recuerda a dos hombres clave en la historia de la fe. Pedro, el que negó a Jesús, pero fue restaurado. Pablo, el perseguidor que fue transformado por la gloria. Pedro representa a los que han fallado, pero aún tienen un llamado, a los que alguna vez dijeron, no lo conozco, pero ahora lloran amargamente por volver a su presencia. Pablo representa a los que viven ciegos por la religión, por el orgullo, por la autosuficiencia, hasta que una luz del cielo los derriba y los despierta a una misión eterna. Y hoy, tú podrías estar en uno de esos dos caminos. Tal vez eres como Pedro antes del Gólgota, con temor, dudando, escondido. Tal vez como Saulo antes de Damasco, con celo religioso, pero lejos de la verdad. Y esta fecha, el 29 de julio, te confronta con esa pregunta. ¿Eres Pedro antes de la cruz? ¿O Pedro después del Espíritu? ¿Eres Pablo antes de la caída? ¿O Pablo después del llamado? Esta es una generación atrapada entre esas dos etapas. Hay creyentes que han negado su llamado por miedo. Hay otros que aún no han tenido su encuentro con la voz de Jesús en el camino. Y lo más peligroso es vivir engañado, creyendo que estás caminando con Dios cuando en realidad estás caminando con tus propias ideas. Muchos dicen, yo ya sé lo suficiente. Dios me ama tal como soy. Pero esa frase, aunque suena bien, puede ser una trampa mortal. Porque sí, Dios te ama, pero te ama para transformarte, no para dejarte igual. Si resistes el cambio, si apagas al Espíritu, si ignoras su corrección, no estás viviendo en gracia, estás caminando hacia el juicio. Por eso el 29 de julio es tan crucial. No es una fecha bonita, es una alarma divina. Cada vez que recordamos a Pedro y Pablo, el cielo nos hace una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser como ellos? ¿A morir a tu comodidad? ¿A rendir tu vida por el reino? Muchos quieren la corona, pocos quieren la cruz. Muchos desean unción, pero no están dispuestos a pasar por el horno. Pero escucha esto con atención. El juicio de Dios no será suave, será justo, será exacto, será como fuego purificador. Y antes de ese juicio, Él está encendiendo una alarma. No es casualidad que estés aquí. No es un video más, es una cita divina. El Espíritu Santo está diciendo, prepárate, porque el tiempo está cerca. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Muchos creen que el juicio de Dios caerá primero sobre el mundo, sobre los impíos, los corruptos, los que odian la verdad. Pero no, el juicio comienza por su casa, por su iglesia, por nosotros. ¿Por qué?
Porque antes de limpiar las naciones, Dios purificará su templo. Porque antes de juzgar al mundo, Dios quiere santificar a su pueblo. Y eso es aterrador y glorioso al mismo tiempo. Aterrador, porque muchos no están preparados. Glorioso, porque los que se consagran verán su gloria. Hoy, miles de creyentes juegan con lo sagrado. Asisten a iglesias, pero no adoran. Repiten oraciones, pero no escuchan a Dios. Dicen, Cristo vive, pero viven como si Él no regresara nunca. Por eso, el 29 de julio no es una celebración religiosa. Es un juicio disfrazado de conmemoración. Una fecha sellada por el cielo para sacudir a los tibios. Y si tú estás escuchando esto, no es coincidencia. Es una advertencia, una llamada urgente. El Espíritu Santo está hablando con trompeta, no con susurros. Está despertando a los dormidos. Está limpiando los altares de idolatría, de orgullo, de doble vida. No se trata de cuántos seguidores tienes, ni cuántos versículos memorizas. Se trata de esto. ¿Estás ardiendo o solo aparentas? ¿Estás purificado o solo entretenido? ¿Estás preparado o estás distraído? Dios está buscando una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia que no negocie la verdad por popularidad, una iglesia que prefiera ser santa antes que famosa. Por eso, este mensaje no es para tu vecino, es para ti. Dios está diciendo, despierta, iglesia, yo vengo, pero primero vendrá el fuego que limpia, el fuego que refina, el fuego que prueba. Esta es la hora del zarandeo. Muchos caerán, pero los que permanezcan verán lo sobrenatural. El juicio no es el final, es el inicio de la purificación. Y el 29 de julio es la fecha marcada para recordar esto. El juicio empieza por los que dicen que me conocen. Vivimos en la era de la apariencia, donde muchos se llaman cristianos, pero pocos caminan como Cristo. Donde se llenan templos, pero los altares están vacíos. Donde hay predicaciones cada domingo, pero poca transformación verdadera. Esta es una generación que canta sobre libertad, pero vive encadenada a la pornografía, la vanidad, el orgullo, la tibieza. Una generación que habla de un Dios de amor, pero se ofende cuando ese amor los llama al arrepentimiento. Una generación atrapada en la religión, sin fuego. Se han conformado con el ritual, con levantar las manos, con emocionar los domingos, pero el lunes vuelven a vivir como si Dios no estuviera en sus casas. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que creen que están bien, que piensan que la gracia es excusa para no cambiar, que confunden la misericordia de Dios con su aprobación. Pero escucha esto, Dios no unge apariencias, Dios unge quebranto. Dios no llena templos de ego, llena corazones sedientos. El 29 de julio no solo recuerda mártires del pasado, es una alarma profética para una iglesia dormida en el presente. Es la fecha que grita desde el cielo. No quiero tu religión, quiero tu corazón. Y aquí viene la pregunta que arde como fuego. ¿Estás encendido o estás apagado? ¿Estás caminando por emoción o por convicción? ¿Estás buscando un espectáculo o su presencia? Esta generación necesita más que luces y micrófonos. Necesita rodillas dobladas, lágrimas sinceras, hombres y mujeres que digan, aunque nadie me vea, yo viviré para agradarte. Porque lo que viene no se sostendrá con likes ni seguidores, se sostendrá con fuego en el altar. Y si estás escuchando esto con el corazón quebrado, si has sentido que algo dentro de ti clama por más, no lo ignores. Dios te está despertando. Y tú decides hoy, ¿vas a seguir atrapado en la religión? ¿O vas a arder con el fuego del Espíritu? La Biblia nos advierte que antes del gran juicio final, habrá señales, advertencias, clamores desde el cielo.
En Apocalipsis 6, los mártires bajo el altar claman: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estos no son solo relatos antiguos, son voces vivas que resuenan hoy, clamando justicia en medio de un mundo que sigue ignorando. El 29 de julio no es solo una fecha en el calendario, es una señal profética que conecta con esos clamores, un recordatorio de que Dios está escuchando y que el juicio está más cerca de lo que imaginamos. Pero antes de ese juicio, Dios envía advertencias, profetas, voces como esta, porque Él no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso la pregunta que debes hacerte es: ¿estás preparado? ¿Tu fe está firme en la verdad? ¿Has permitido que Dios purifique tu vida? No esperes al último momento. No ignores las señales que Dios está poniendo en tu camino. El juicio comenzará primero en la casa de Dios, y solo los que estén firmes, preparados, serán guardados. El tiempo es ahora. El llamado es claro. Despierta, arrepiéntete, conságrate. Porque el 29 de julio no es un final, es una advertencia, una invitación a vivir con los ojos abiertos, con el corazón encendido. ¿Responderás al llamado o seguirás dormido? Pocos conocen la verdad profunda que se esconde tras la fecha del 29 de julio. No es solo la conmemoración de mártires, ni un día para recordar eventos pasados. Es una pieza clave en el calendario profético que Dios ha establecido desde la antigüedad. El calendario hebreo, con sus tiempos y estaciones, revela patrones que marcan el destino de las naciones y la Iglesia. Y el 29 de julio, de manera oculta, está conectado con señales que indican el avance de los tiempos finales. Estamos viendo cómo en Latinoamérica y en el mundo, una serie de eventos espirituales y naturales comienzan a suceder en silencio. Confusión doctrinal, divisiones dentro de las iglesias, aumento de la tibieza espiritual y un llamado urgente a despertar. Estos no son hechos aislados, son parte del cumplimiento de un plan divino que se mueve con precisión, como los engranajes de un reloj celestial. Dios está usando esta fecha para despertar a su pueblo, para preparar a un remanente que no se dejará engañar, que no se conformará con la superficie, sino que buscará la verdad profunda. ¿Estás listo para ser parte de ese remanente? ¿Estás dispuesto a romper con la comodidad y la indiferencia? Porque lo que viene no es un simple cambio. Es un movimiento sobrenatural que sacudirá las estructuras espirituales y sociales. El 29 de julio es un llamado a la vigilancia, una invitación a alinear tu vida con la voluntad de Dios y a caminar en la preparación espiritual que estos tiempos demandan. ¿Estás listo para ser parte de ese remanente? ¿Estás dispuesto a romper con la comodidad y la indiferencia? Porque lo que viene no es un simple cambio. Es un movimiento sobrenatural que sacudirá las estructuras espirituales y sociales. El 29 de julio es un llamado a la vigilancia, una invitación a alinear tu vida con la voluntad de Dios y a caminar en la preparación espiritual que estos tiempos demandan. No ignores esta advertencia. El calendario profético está en marcha, y solo aquellos que estén atentos y obedientes podrán ver el cumplimiento de las promesas divinas. Este es el momento para levantarte, para orar, para ser luz en medio de la oscuridad, porque Dios está a punto de actuar y quiere que tú seas parte de su plan. El 29 de julio no es solo una fecha para recordar, es un llamado urgente a la transformación interior, porque muchas veces nos conformamos con una fe cómoda, una fe que no desafía, que no confronta, que no cambia. Pero Dios no busca seguidores pasivos, busca guerreros espirituales, personas dispuestas a morir a sus propios deseos, para vivir plenamente para Él
En estos tiempos finales, la apostasía y la tibieza crecen, y muchos cristianos caminan dormidos, sin percibir el peligro real. El juicio no es solo para el mundo, comienza en la casa de Dios, como nos advierte Pedro en 1 Pedro 4:17. Este es un tiempo para decidir, para dejar atrás la comodidad y abrazar el sacrificio, porque sin sacrificio no hay verdadero poder, sin entrega no hay autoridad espiritual. Mientras el mundo se endurece, la Iglesia debe encenderse, debe levantarse con un fuego que no se apaga, un fuego que purifica y que da luz en la oscuridad. El 29 de julio te invita a vivir esa realidad, no como un mero recuerdo, sino como un compromiso renovado, como una advertencia que no puedes ignorar. Y recuerda, este llamado no es solo para unos pocos, es para todos los que desean caminar en la verdad, para los que quieren ser parte del remanente que resistirá, y será luz en medio de la oscuridad. El 29 de julio también es una llamada al avivamiento interior, una invitación directa del Espíritu Santo a purificar nuestros corazones. En medio de tanta confusión, divisiones y tibieza, el Espíritu está levantando una obra profunda y necesaria. No se trata solo de eventos externos o rituales vacíos, sino de una purificación real, una limpieza que empieza en lo más profundo. Malaquías 3:2-3 habla del Señor como fuego purificador, que no solo quema lo superficial, sino que atraviesa el alma, separando lo falso de lo verdadero. Este proceso es doloroso, porque implica confrontar nuestras propias faltas, reconocer las áreas donde hemos permitido que el pecado se esconda, donde hemos dejado que la comodidad y la indiferencia se infiltren. El Espíritu Santo está tocando puertas, llamando a cada creyente a dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo, porque no hay lugar para la tibieza en esta hora. Solo los que se someten a esta purificación serán usados en el mover que está por venir. Mientras muchos se distraen con entretenimiento o con tradiciones sin vida, el Espíritu está buscando corazones abiertos, dispuestos a arder en santidad, a vivir una fe radical que impacta y transforma. Este fuego purificador no solo restaura, sino que también fortalece para la batalla espiritual que ya está en marcha, porque antes de que la Iglesia pueda ser luz para el mundo, primero debe ser refinada por el Espíritu. El 29 de julio, entonces, se convierte en un símbolo de este llamado urgente, un recordatorio que no podemos ignorar si queremos estar listos para los tiempos finales. Estamos viendo una generación que ha aprendido a imitar la fe, pero no a vivirla. Saben cómo levantar las manos en la adoración, cómo hablar el lenguaje cristiano, cómo publicar versículos en las redes, pero por dentro, los altares están destruidos. Esta es la generación de la apariencia. Templos llenos pero corazones vacíos. Multitudes asistiendo a servicios cada semana, pero pocos dispuestos a vivir en obediencia entre semana. Se predica prosperidad, pero se ignora el arrepentimiento. Se canta sobre libertad, pero se vive en cadenas. Hay una comodidad disfrazada de gracia. Hay una tibieza maquillada de amor y tolerancia. Muchos han aprendido a mantenerse cerca de lo sagrado, sin dejar que lo sagrado los transforme. Y lo más alarmante es que todo esto sucede dentro del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de los que están fuera. Estamos hablando de los que oran, los que ayunan, los que predican, pero que han perdido la pasión, la convicción, el temor reverente de Dios. El Espíritu Santo está sacudiendo esta generación, llamando a derribar los altares de la apariencia, para levantar altares de fuego genuino, porque Dios no está buscando actuaciones perfectas, está buscando corazones quebrantados. El 29 de julio
no es una fecha religiosa más, es una alarma en el calendario de Dios, una fecha en la que Él está exponiendo lo superficial, para encender lo eterno, porque lo que viene, solo los genuinos podrán resistirlo, solo los que han pasado por el fuego, los que han sido despojados de la apariencia, serán parte del remanente. Muchos siguen esperando que el juicio comience allá afuera, en el mundo, en los gobiernos, en las ciudades corrompidas, pero se olvidan de lo que está escrito en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, por la casa. Antes de que Dios sacuda a las naciones, primero sacude a su iglesia. Antes de purificar el mundo, Él purifica su templo, y ese juicio no vendrá como castigo inmediato, sino como exposición. Dios está sacando a la luz lo que se escondía en la sombra. Está desnudando los altares contaminados, revelando lo que está podrido debajo de las fachadas espirituales. Pastores con doble vida están siendo revelados. Iglesias que negociaron la verdad por fama están siendo confrontadas. Ministerios construidos sobre el ego y no sobre la cruz están comenzando a caer como torres de arena, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y si su nombre está siendo usado para engrandecer personas, Él mismo desmantelará esos sistemas antes de permitir que su juicio pase por alto la hipocresía dentro de su casa. El 29 de julio se convierte, entonces, en un espejo profético. Dios está preguntando: ¿estás preparado para cuando yo pase revista a mi pueblo? ¿Estás limpio o simplemente oculto bajo una máscara religiosa? Muchos quieren que Dios juzgue al impío, pero no quieren que examine su propia falta de santidad. Pero esta es la hora. El fuego está encendido, y lo primero que va a consumir son los ídolos del pueblo santo. No es tiempo de excusas, no es tiempo de justificar la tibieza, es tiempo de alinearse con el fuego santo de Dios, antes de que su juicio lo consuma todo, porque antes del gran derramamiento viene la gran limpieza. Debajo del altar, en la visión de Apocalipsis 6, 9, 10, hay voces que no han sido silenciadas por la muerte. Son los mártires, los que entregaron su vida por causa de la verdad, los que no negaron el nombre de Jesús, los que prefirieron morir antes que conformarse con el sistema corrupto del mundo. Y esas voces no están quietas, no están en descanso absoluto, están clamando, están gritando al cielo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan en la tierra? El clamor de los mártires no ha cesado, está vivo, está activo, está provocando una respuesta divina. Y cuando el cielo escucha ese clamor, el juicio se acerca. Este 29 de julio no es solo una fecha para recordar sus muertes, es una fecha para discernir su voz. Ellos están hablando, ellos están anunciando que algo está por romperse en el ámbito espiritual. Pero mientras en el cielo hay intercesión ardiente, en la tierra hay silencio. Silencio de iglesias adormecidas, silencio de creyentes entretenidos, silencio de líderes ocupados con lo superficial y desconectados del corazón de Dios. ¿Dónde están los que se unirán a ese clamor? ¿Dónde están los que levantarán sus voces en la tierra para responder al grito de justicia que retumba en el altar celestial? El clamor de los mártires está a punto de encontrar eco en una generación que no se vende, que no negocia, que no busca aplausos ni popularidad, que vive para una sola cosa: ver la gloria de Dios manifestada, cueste lo que cueste, porque cuando el clamor de la tierra se alinea con el del cielo, los cielos se abren, y lo que fue anunciado en silencio se manifiesta con poder.
Este mensaje no es para todos. No es para los que buscan plataformas. No es para los que se alimentan de la fama. Es para los que han sido marcados en lo secreto, para los que lloran en su habitación, pero sonríen en público, para los que tiemblan cuando Dios les habla, aunque nadie los escuche. Dios está haciendo una convocatoria, no en congresos ni eventos multitudinarios, sino en las madrugadas, en los silencios rotos por suspiros, en los rincones donde se ora sin aplausos, donde se gime sin cámaras. El cielo está enviando un llamado urgente a los intercesores escondidos y a los profetas ignorados, a los que han dicho sí en lo secreto, aunque el mundo les haya dicho no. Tú sabes quién eres, porque has sentido la carga, porque te duele la tibieza de la iglesia, porque has sentido que algo te empuja a orar. Cuando todos quieren dormir, esta convocatoria no es para hacerte famoso, es para hacerte efectivo. No es para que te vean, es para que el cielo te escuche, porque hay batallas que solo se ganan cuando los intercesores se levantan y los profetas abren la boca. Aunque su voz tiemble, Dios no está buscando títulos, está buscando fuego, no está buscando grandes ministerios, está buscando corazones disponibles, vasos vacíos, almas quebradas, bocas rendidas que se atrevan a decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Marca una activación silenciosa, pero poderosa. Es el despertar de los que nadie ve, pero que el cielo conoce por nombre. Es la hora de los anónimos con autoridad, de los que no tienen seguidores, pero sí tienen respaldo divino. No es tu imaginación, no es paranoia espiritual. Algo está cambiando. El tiempo ya no fluye como antes. Las horas parecen más cortas. Los días se escapan entre los dedos. Y aunque el mundo lo disfraza de rutina, los que vigilan en oración saben, el reloj profético de Dios se está acelerando. Cada profecía está siendo empujada hacia su cumplimiento. Cada señal se manifiesta con más intensidad. Las guerras, los temblores, la confusión, nada de esto es coincidencia. Son campanas celestiales que anuncian: prepárense, el tiempo está cerca. En el calendario del cielo, hay momentos que no se pueden ignorar, fechas que no son humanas, sino divinamente codificadas. Y el 29 de julio no es una fecha cualquiera, es un punto de activación en la línea del tiempo de Dios, una marca profética, un eco de lo que viene. Porque cuando el cielo señala un día, no lo hace para entretenernos, lo hace para advertirnos. Muchos siguen esperando un avivamiento, sin entender que ya comenzó, pero no con luces ni gritos. Comenzó con sacudidas, con corazones quebrantados, con una urgencia que te despierta a las 3:00 am, sin saber por qué, con una carga que no se va, aunque nadie te la haya explicado. Porque cuando el reloj de Dios acelera, también acelera su llamado. Ya no hay tiempo para juegos religiosos, ya no hay espacio para tibiezas, o corres con Él, o te quedas atrás. Este no es el tiempo de analizar, es el tiempo de obedecer. No es momento de esperar señales, es momento de ser la señal. Porque mientras algunos esperan que algo ocurra, Dios ya está actuando, ya está posicionando a su remanente, ya está activando guerreros, profetas, intercesores. Y si tú estás escuchando esto, es porque Él te cuenta entre ellos. Hay un silencio, pero no es ausencia. Hay un silencio, pero no es pasividad. Es el mismo silencio que antecede al trueno, el mismo que precede a un terremoto, el que cae justo antes de que el cielo hable con fuego. Muchos creen que Dios está callado, pero no es que no esté hablando, es que está esperando.
esperando que su pueblo perciba, que los que tienen oído oigan lo que el Espíritu está diciendo, porque hay un tipo de silencio que no es calma, sino aviso, un silencio que pesa, que arde en el alma, que te hace temblar sin entender por qué. Así está el cielo ahora, en pausa, pero no dormido, en tensión, como una flecha ya tensada que aún no ha sido soltada. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y antes de cada estruendo da una última oportunidad, un último susurro, un último llamado. Ese video que llega sin que lo buscaras, esa palabra que te persigue, esa oración que interrumpe tu comodidad, es el silencio que antecede al despertar, el que sacude desde lo invisible, el que pone en alerta a los que tienen discernimiento. Está cargado de este silencio profético. No es una pausa común. Es el eco de un cielo conteniendo el juicio, esperando que el pueblo reaccione, que los intercesores se levanten, que los dormidos se despierten, porque después de este silencio viene el estruendo. ¿Lo sientes? ¿Sientes el aire pesado? ¿La atmósfera cargada? Es como en los días de Elías, cuando no se oía nada, pero él dijo: escucho el estruendo de abundante lluvia, antes de que una sola gota cayera. Hoy, el cielo está reteniendo algo grande, algo inminente, y solo los que están en el Espíritu pueden percibirlo antes de que caiga. Mientras muchos buscan visibilidad, Dios está formando un ejército en la invisibilidad. Mientras las plataformas se llenan de ruido, el cielo está entrenando guerreros en el secreto. No tienen títulos, pero tienen autoridad. No tienen fama, pero llevan fuego. No aparecen en los escenarios, pero estremecen atmósferas en sus habitaciones de oración. Este ejército no busca likes, busca lágrimas. No se mueve por emoción, se mueve por instrucción. Son como David en el anonimato del campo, matando osos y leones cuando nadie los ve, para después enfrentar gigantes cuando llegue la hora. Dios no está reclutando celebridades espirituales, está levantando remanentes quebrantados, personas que han pasado por el fuego, por la cueva, por la traición, por el olvido, y aún así no han dejado de adorar. Este ejército no está formado por perfectos, sino por procesados. ¿Sabes por qué aún no fuiste promovido? Porque tu promoción no viene de hombres, viene del cielo, y cuando llegue ese momento, ningún sistema podrá detener lo que Dios soltará sobre ti. El 29 de julio marca una activación profética, una llamada de Dios a sus soldados ocultos. Es tiempo de posicionarse. No importa si nadie te reconoce aún, el cielo ya te identificó. Se están alineando voces, se están encendiendo altares, se están abriendo pozos que estuvieron tapados por años, y el Espíritu está soplando sobre huesos secos. Un ejército se está levantando, uno que no negocia, uno que no se vende, uno que conoce la diferencia entre el poder de Dios y el show de los hombres. Si estás escuchando esto con el corazón ardiendo, es porque tú eres parte de ese ejército. Tal vez no lo sabías, pero tu espíritu sí lo reconoce. Has sido entrenado en el anonimato para ser activado en lo profético, y esta fecha, este mensaje, es tu señal. No es solo una fecha, es una grieta, un punto de ruptura en el calendario donde lo visible y lo invisible se conectan, una fisura profética por donde el cielo se asoma, para liberar decretos, activar destinos y despertar a los que aún tienen oídos para oír. Dios no mide el tiempo como los hombres. Sus estaciones no se rigen por estaciones naturales, sino por patrones celestiales. Y cuando una fecha es marcada por el Espíritu,
Algo se activa en la atmósfera. No es solo una fecha, es una grieta, un punto de ruptura en el calendario donde lo visible y lo invisible se conectan. Una fisura profética por donde el cielo se asoma. Para liberar decretos, activar destinos y despertar a los que aún tienen oídos para oír. Dios no mide el tiempo como los hombres. Sus estaciones no se rigen por estaciones naturales, sino por patrones celestiales. Y cuando una fecha es marcada por el Espíritu, algo se activa en la atmósfera. El 29 de julio no es casualidad, es una cita divina. Mientras muchos lo ven como un día más, los que velan saben que algo se abre en el mundo espiritual. Es una grieta en el tiempo donde el juicio y la gracia chocan, donde lo profético y lo histórico se entrelazan, donde el reloj de Dios da un giro más hacia el cumplimiento final. ¿Por qué crees que este día está siendo tan fuertemente enfatizado en tu espíritu? Porque hay códigos escondidos, llaves que solo se entregan a los que perseveran en la intimidad. El 29 de julio marca el recuerdo del martirio, sí, pero también la activación del remanente. Y escúchame bien, no es una fecha litúrgica, es un umbral de fuego donde los fríos no pasarán, donde los tibios serán vomitados, y solo los encendidos podrán cruzar al nuevo nivel de gloria. Muchos lo ignorarán, otros lo menospreciarán, pero los sensibles sabrán que algo está ocurriendo. Porque en lo invisible, esta fecha está siendo registrada como el inicio de un nuevo ciclo profético, un nuevo despertar, una nueva ola de confrontación y consagración. Si estás oyendo esto, no es casualidad. Estás siendo convocado a discernir esta grieta, a entrar por ella, a prepararte, porque lo que está por derramarse después del 29 de julio no es para espectadores, es para guerreros, para intercesores, para los que ya no pueden conformarse con un cristianismo cómodo y superficial. Debajo del altar, en el centro del trono celestial, hay voces que no han sido silenciadas. No son ecos del pasado, son clamores vivos, son gritos eternos de aquellos que entregaron su sangre por causa del Evangelio. Y hoy, más que nunca, esas voces están siendo escuchadas. Apocalipsis 6:10 dice: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este clamor no terminó en el primer siglo. No es un lamento antiguo. Es un grito vigente, latente, que se intensifica cada vez que la verdad es burlada. Cada vez que la iglesia se acomoda, cada vez que se predica un evangelio diluido, sin cruz, sin fuego, sin santidad. Los mártires aún claman, y ese clamor no sube solo como súplica, sube como testimonio contra una generación que ha olvidado el precio. Pedro y Pablo no murieron por religión, murieron por una verdad que hoy está siendo negociada. Murieron por un evangelio que hoy se disfraza de motivación. ¿Puedes oírlos? No con tus oídos físicos, sino con tu espíritu. Ellos no piden venganza humana, claman por justicia divina, claman para que los que viven hoy despierten, se consagren, se levanten. Cada lágrima derramada, cada latigazo recibido, cada celda húmeda donde adoraron a pesar del dolor. Todo eso no fue en vano. Es parte del legado profético que hoy está siendo activado en medio del remanente. Y escúchalo bien. No se puede predicar un evangelio completo. Si ignoramos el clamor de los mártires, no se puede caminar en gloria. Si despreciamos el precio de la sangre, Dios está levantando en esta generación a los que responderán a ese clamor, a los que no vivirán para agradar a los hombres, sino para honrar la memoria viva de los que murieron por su nombre. Porque aunque la iglesia moderna los haya olvidado, el cielo no los ha olvidado.
y sus voces aún estremecen los cielos. Y ahora están buscando quién responda en la tierra. El 29 de julio no es una simple coordenada temporal. Es una intersección, un punto donde dos dimensiones colisionan, la historia y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Mientras muchos solo ven un día más en el calendario, el cielo lo marca como un portal profético, porque detrás de esta fecha hay más que memoria, hay propósito, hay códigos, hay llaves. En la dimensión terrenal, el 29 de julio recuerda el martirio de apóstoles, persecuciones, cárceles, espadas y la sangre de aquellos que no negaron su fe. Pero en la dimensión celestial, este día sigue vivo, no como recuerdo, sino como activación. Porque cada vez que esta fecha vuelve, algo se reactiva en el espíritu. Una nueva medida de responsabilidad cae sobre el remanente. El testimonio de los que murieron empieza a pesar sobre los que aún viven, no para traer condenación, sino para liberar una urgencia santa, una llamada al despertar. Dios está usando fechas específicas para alinear a su pueblo con sus tiempos, y el 29 de julio se convierte, proféticamente, en un reloj espiritual. Cuando este día llega, el cielo revisa. ¿Quién está velando? ¿Quién está discerniendo? ¿Quién está con el oído inclinado y el corazón rendido? Esta fecha es también una grieta entre generaciones. Una grieta que conecta el fuego de los antiguos con la urgencia de los presentes. No es solo un memorial de muerte, es una activación de propósito, porque los que murieron no lo hicieron por un evangelio estéril, sino por una promesa que aún sigue viva. Hoy, mientras algunos celebran religiosamente, otros sienten cómo el cielo está enviando instrucciones nuevas. Esta fecha nos invita a entrar en un tiempo de doble visión, ver lo que fue y entender lo que debe ser ahora. No ignores esta intersección, porque quien discierne el tiempo entra en el mover correcto del espíritu, y el 29 de julio es más que historia, es destino. El cielo no está en silencio. Hay un sonido, una trompeta, un clamor que retumba desde el trono de Dios. Es un sonido que atraviesa dimensiones, que rompe cadenas invisibles, que despierta a los que duermen y sacude a los que están tibios. Pero ese sonido no queda solo en el cielo. Tiene un eco que resuena en la tierra, un eco que se manifiesta en corazones, en comunidades, en iglesias, en cada lugar donde alguien está dispuesto a escuchar y responder. ¿Puedes escucharlo? No es un sonido que todos captan. No se trata de ruido externo, ni de grandes eventos espectaculares. Es un susurro en medio del ruido del mundo. Una voz suave y persistente que llama a la santidad, al arrepentimiento, a la entrega total. Ese eco es el que rompe indiferencias, que despierta pasiones dormidas, que prende fuego en los altares vacíos. Porque donde llega el sonido del cielo, la tierra no puede quedarse igual. Pero cuidado, porque este eco también trae convicción, trae juicio, trae un llamado a purificarse, a abandonar lo que no honra a Dios, a levantarse y ser luz en medio de la oscuridad. El sonido del cielo no es una simple melodía, es un grito urgente que no admite demora, una llamada que define destinos, que separa caminos, que decide quién estará preparado cuando llegue el día señalado. Y ese día está cerca. Por eso, el eco en la tierra se intensifica. Las voces de los que están despiertos se multiplican. Las oraciones se elevan con mayor fervor. Los corazones se disponen a recibir la transformación necesaria. Si hoy sientes ese llamado, esa presión interior, no lo ignores. El sonido del cielo ha llegado hasta ti. Es tu momento de responder, de levantarte, de ser parte del remanente que no se queda dormido.
No todos serán parte del remanente. No todos estarán listos para el fuego que viene, porque antes de la gran manifestación del poder de Dios, hay una obra de purificación que debe suceder. El remanente no es simplemente un grupo numeroso, es un pueblo separado, refinado, probado por el fuego del Espíritu. Un remanente que ha dejado atrás las comodidades, que ha renunciado a las religiosidades vacías, que se ha despojado de todo lo que contamina la verdadera fe. Esta purificación no es fácil, es dolorosa. Despierta convicciones dormidas, sacude raíces de indiferencia, expone las tinieblas ocultas que muchos prefieren ignorar, pero es necesaria, porque solo un remanente puro podrá soportar el juicio que comienza por la casa de Dios. Solo un remanente refinado será capaz de enfrentar las tormentas espirituales que se aproximan. Dios está en medio de este proceso, usando pruebas, correcciones, circunstancias difíciles, para moldear un pueblo que sea digno de su llamado, que camine en santidad y valentía, que sea luz en medio de la oscuridad creciente. ¿Estás dispuesto a ser parte de este remanente? ¿A dejar atrás lo que te ata, lo que enfría tu fe? Porque la purificación no es para los tibios ni para los que se aferran a sus propios caminos. Es para aquellos que desean ver la gloria de Dios, que están listos para ser vasos de honor, que entienden que el precio de la verdadera fe es alto, pero la recompensa es eterna. No te conformes con menos. El llamado es claro y urgente. La purificación del remanente ya está en marcha, en medio de las tormentas más oscuras. Cuando las olas parecen querer tragarnos, hay una voz que se levanta por encima del ruido, una voz que no se apaga con el viento, que no se silencia con la presión, que habla directamente al corazón del creyente. Esa es la voz del Espíritu Santo, la voz que guía, que conforta, que alerta. En tiempos de confusión y apostasía, cuando el enemigo busca sembrar dudas y miedo, el Espíritu sigue hablando con poder y claridad. No ignores esa voz. No permitas que el ruido del mundo ahogue el susurro del Espíritu, porque en esa voz está la dirección para navegar la tormenta, la fortaleza para resistir, la luz que rompe la oscuridad. El Espíritu Santo no viene a ser un eco lejano, sino la brújula interna, la voz amiga, el fuego que no se apaga. Es quien renueva la esperanza, quien despierta la pasión, quien da valor para enfrentar lo imposible. Cuando el mundo se tambalea y las promesas parecen lejanas, la voz del Espíritu se vuelve más urgente. Nos llama a permanecer firmes, a no ceder, a confiar más allá de lo visible. ¿Escuchas esa voz hoy? ¿Estás dispuesto a responder de la certeza de que Él está en control, de la confianza en sus promesas, aunque las circunstancias griten lo contrario? Muchos cristianos están enfrentando una encrucijada: seguir la voz de la multitud, cediendo al miedo y a la tibieza, o levantarse con coraje, proclamando la verdad sin temor. Este llamado es para los valientes, para los que están dispuestos a pagar el precio, para los que entienden que la fe firme es la luz que guía en medio de la tormenta. No se trata de heroísmo humano, sino de depender totalmente de Dios, de dejar que su Espíritu sea el que fortalece, impulsa y protege. ¿Estás dispuesto a ser valiente? ¿A declarar con firmeza que tu confianza está en el Señor, aunque las circunstancias digan lo contrario? Porque solo con valentía y fe firme se podrá enfrentar el juicio que está por venir y permanecer firme cuando muchos caerán. Este es el momento de levantarse, de ser esa voz valiente que resuena en medio de la confusión, de ser luz en las tinieblas, de ser un guerrero de la verdad y la esperanza, en medio del caos espiritual y la creciente oscuridad.
La oración constante es el ancla que mantiene firme al creyente. No es solo un acto ritual, sino una conexión viva y poderosa con el Dios que todo lo puede. La oración abre las puertas del cielo, libera autoridad y trae la intervención divina en medio de las batallas. Es la línea directa con el Padre, donde el corazón se expresa con sinceridad y donde el Espíritu intercede cuando las palabras faltan. Sin oración constante, la Iglesia pierde su fuerza. Se vuelve vulnerable a la confusión, al desaliento, a la tibieza espiritual. Pero cuando un pueblo ora con fervor, Dios mueve montañas, cambia destinos y derriba fortalezas invisibles. La guerra espiritual no se libra con armas humanas, sino con poder espiritual, y ese poder nace en la oración constante, en la comunión diaria y profunda con el Señor. ¿Estás comprometido con la oración constante? ¿Haces de la oración tu prioridad, tu refugio, tu arma? Porque el enemigo teme la iglesia que ora, y el cielo se conmueve ante un pueblo que clama sin cesar. La oración es la llave que abre los cielos, la fuente de poder que sustenta al remanente fiel, la luz que ilumina el camino en medio de la oscuridad. No te apartes de la oración. Hazla el centro de tu vida, la fortaleza que te sostiene, porque en ella está la respuesta, la victoria y la transformación. En tiempos de crisis, cuando la tormenta arrecia y las dudas quieren dividir, la unidad del pueblo de Dios se vuelve un escudo invencible. No es casualidad que el enemigo busque fragmentar, porque sabe que unidos somos mucho más fuertes. Una muralla que ningún ataque puede derribar. La unidad no es simplemente estar juntos, sino caminar en un propósito común, amarse aún en las diferencias y mantener la fe firme en medio de la adversidad. En esta generación, la Iglesia enfrenta divisiones, conflictos internos y controversias que amenazan su testimonio. Pero Dios llama a su pueblo a recordar que la verdadera fortaleza está en la unidad, en el amor genuino, en la humildad y en el perdón. La unidad es la evidencia de un espíritu vivo y activo. Es el signo claro de que la Iglesia está preparada para enfrentar lo que viene. Cuando la Iglesia se une, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa unidad? A dejar atrás el orgullo, las diferencias y los rencores, y a luchar junto a tus hermanos y hermanas en fe? Porque la unidad no es solo una bendición, es una necesidad urgente para el tiempo de juicio y purificación que se acerca. Que cada uno se una con corazón sincero, porque en la unidad está la victoria, la fuerza y el futuro glorioso que Dios tiene preparado para su pueblo. No podemos enfrentar lo que está por llegar sin una preparación espiritual profunda y genuina. La fe superficial y la tibieza solo nos dejarán vulnerables, expuestos ante la tormenta. Dios llama a su pueblo a despertar, a purificar su corazón, a buscar la santidad que solo Él puede dar. Prepararse espiritualmente no es solo asistir a la iglesia o cumplir rituales. Es un compromiso diario de oración, arrepentimiento y entrega total. Es dejar atrás las comodidades, las distracciones y las falsas seguridades, para abrazar la voluntad de Dios con valentía y obediencia. El enemigo se fortalece con la indiferencia, pero se debilita con corazones consagrados y vigilantes. Por eso, la preparación espiritual es la armadura que protegerá a los creyentes en los días difíciles. ¿Estás listo para dejar todo lo que te aleja de Dios? ¿Estás dispuesto a buscar su rostro con sinceridad, sin medias tintas? Porque solo aquellos que se preparen en espíritu y verdad podrán resistir y ser parte del remanente fiel. Este tiempo es un llamado urgente, una invitación a ponerte de pie, a fortalecer tu fe, a limpiar tu alma
y a afinar tu discernimiento. El que esté preparado no será sacudido. El que esté firme en el Señor será luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad espiritual que envuelve a muchas iglesias. El Espíritu Santo es la chispa que puede encender un fuego inapagable. No se trata solo de emociones pasajeras, sino de una transformación profunda que renueva el corazón, renueva la mente y fortalece el espíritu. El Espíritu Santo es el consolador, el guía y el dador de poder, quien capacita a cada creyente para vivir una vida santa, audaz y llena de propósito. Sin su poder, la fe se vuelve vacía, la iglesia pierde su fuerza y la verdad se diluye. Hoy más que nunca, necesitamos abrir las puertas de nuestro ser y permitir que el Espíritu Santo actúe con libertad. Solo así podremos ser luz en medio de la oscuridad, instrumentos de cambio en un mundo que se aleja de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te transforme? ¿A rendirte completamente para que su poder se manifieste en tu vida? Porque solo con este poder divino podremos enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. El 29 de julio no es solo una fecha en el calendario. Es un llamado urgente, una señal divina que nos invita a despertar, a examinar nuestra fe y a prepararnos para los tiempos que están por venir. Este mensaje no es para asustarte, sino para encender en ti una llama de esperanza y compromiso, para que no te quedes dormido cuando Dios levante su voz con fuerza. La elección está en tus manos. ¿Seguirás viviendo en comodidad y silencio? ¿O responderás al llamado de ser un verdadero guerrero de fe? Recuerda que el juicio empieza por la casa de Dios, y solo aquellos que se mantengan firmes, unidos y llenos del Espíritu podrán ser luz en medio de la oscuridad. No dejes que esta advertencia pase desapercibida. Ora, busca, arrepiéntete y prepárate con todo tu corazón, porque lo que está por venir es grande, y Dios quiere que estés listo para ser parte de su plan glorioso. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirlo y dejar tu comentario. Aquí formamos una comunidad despierta, dispuesta a caminar en la verdad y en el poder de Dios. Nos vemos en el próximo video.